Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de un evangelio muy bonito. Ya lo hemos subido en Marcos, en Mateo, en Lucas y hoy vamos a subirlo en Juan. Capítulo 20, versículo 1. El Señor ha resucitado. Vemos cómo hoy en este evangelio el Señor Jesús nos muestra nuevamente que Él está vivo, que Él ha resucitado entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. El Señor ha resucitado. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, versículo 1, y nos dice el Evangelio que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra que estaba a la entrada había sido removida, y fue corriendo en busca de Simón Pedro para decirle que habían removido el cuerpo del Señor de la tumba y que no estaba y que no sabía dónde lo habían puesto. Pedro y el otro discípulo partieron corriendo al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el primer discípulo corría más recio que Pedro. Llegó al sepulcro, vio los lienzos y no entró. Sin embargo, Simón Pedro, cuando llegó al sepulcro un poquito más retrasado, entró al sepulcro y vio los lienzos del Señor Jesús que estaban en el mismo lugar, y el sudario que pasaba por la cabeza estaba en el mismo lugar, pero enrollado. Y el primer discípulo que llegó primero entró, y a la vez entró y creyó, pero no entendían las escrituras que el Señor Jesús había de resucitar de entre los muertos al tercer día, como lo anunciaban las escrituras, y se fueron los discípulos a casa. María, sin embargo, estaba llorando afuera del sepulcro, y de repente se agachó y vio a su lado dos hombres de blancos. Ellos le dijeron: ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Uno a la derecha y otro a sus pies, donde había estado el cuerpo del Señor Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Pero María le respondió: porque se han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces María miró para atrás y vio al Señor Jesús de frente parado, pero no lo reconoció. Entonces el Señor Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Ella, pensando que era el panteonero que cuidaba el huerto, le dijo: si tú te has robado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús entonces le habló por tercera vez: María. Y María se dio vuelta y vio y reconoció que era el Señor Jesús, y le dijo: Rabobine, que significa en hebreo maestro mío. Pero Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he vuelto a mi Padre. Y ve, dile a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es Padre también de ustedes, que subo donde mi Dios, que es Dios también de ustedes. María Magdalena fue corriendo en busca de Simón Pedro y le dijo: he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. La tarde de ese mismo día, el día primero de la semana, estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y al mismo tiempo le mostró sus manos de su costado y sus pies, y
Ellos, en medio de tanta alegría, no podían creerlo y seguían maravillados. Jesús les dijo por segunda vez: la paz esté con ustedes. Sí, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Sí? Y entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. Y a quien ustedes le perdonen los pecados, quedarán perdonados. Y a los que ustedes no le perdonen los pecados, quedarán atados. Quedarán atados. Sí. Entonces uno de los 12 no estaba con ellos. Era Tomás, apodado el Gemelo. Y los discípulos le dijeron que habían visto al Señor Jesús, que había estado con ellos. Pero Tomás, incrédulo, les dijo: si no veo los dedos y los agujeros de los clavos, no creo. Si no meto los dedos en su costado de los clavos y toco y palpo la herida, no creo. Entonces a los 8 días nuevamente estaban reunidos en la puerta cerrada y ahí estaba Tomás con ellos. Y Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo nuevamente: la paz esté con ustedes. Y dijo a Tomás: ándale, ven, y no seas incrédulo. Mete los dedos en mi costado y toca mis agujeros y verás que tu Señor ha resucitado. Cuando Tomás toca el costado del Señor Jesús y ve que el Señor Jesús ha resucitado, le dice: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Pero Jesús le dice: Tomás, tú creíste porque viste. Dichosos aquellos que van a creer en mí sin conocerme. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio que nos presenta Juan en el capítulo 20, versículo 1, si el Señor ha resucitado. ¿Cuántos de nosotros pensamos y creemos que el Señor no está vivo? Sí, el Señor ha resucitado, pero el Señor tiene que resucitar dentro de tu corazón. El Señor tiene que resucitar. Tienes que ser un hombre nuevo, porque el Señor ha resucitado. Al momento que el Señor Jesús resucita, sí, tienes que aprender, tienes que esforzarte por ser un hombre también resucitado, un hombre, y dejar el hombre atrás y ser un hombre, sí, resucitado, que Cristo viva en ti. Si pasaste 50, 80, 30 años, 20 años, 50 años y el Señor Jesús todo ese tiempo no estaba en ti resucitado, hoy procura que el Señor esté en ti resucitado y que aparezca en ti resucitado. Que el Señor resucite dentro de ti, que te haga un Fernando nuevo, un Martín nuevo, un Antonio nuevo, porque el Señor tiene que resucitar dentro de ti. Vemos como esta mujer, yo diría una mujer terca, una mujer aferrada, sí, porque ella había estado con el Señor Jesús antes de que Jesús fuera crucificado. Y vemos cómo el Evangelio nos relata toda esta proyecto, sí, todo yo diría, este acontecimiento, sí. Vemos cómo nos cuenta el Evangelio que el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro del Señor Jesús y vio que la piedra que estaba a la entrada había sido removida. Una mujer trabajadora, una mujer operante, una mujer que no olvida que el Señor Jesús había resucitado dentro de ella, que le había expulsado de ella los 7 espíritus malos, los 7 pecados capitalinos. Sí, esta mujer, a pesar de que el Señor Jesús
ha sido crucificado, no deja de creer en él. Y cuando se da cuenta que la piedra que estaba en la entrada había sido removida, va en busca de Simón Pedro para contarle: sí, se han robado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando Simón Pedro y el otro discípulo escuchó esto, corrieron al sepulcro. Corrían los dos discípulos, nos cuenta el Evangelio, pero el discípulo que Jesús más amaba, llamado Juan, corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Vio los lienzos del Señor Jesús, pero no entró. Y cuando Pedro llega al sepulcro, quizás un poco más viejo, llega y entra. Vemos cómo ese Pedro atrabancado, ese Pedro voraz, ese Pedro que tiene todo poder, que Cristo le ha dado todo el poder. Vemos cómo el primero se privatiza de no entrar. Llegó primero, vio los lienzos, pero no entró. Sin embargo, a Pedro le vale pura madre. Él llega, ese Pedro voraz, ese Pedro aborazado, llega y entra y ve los lienzos del Señor Jesús tumbados, caídos. Pero también recuerda que cuando Cristo fue enterrado en la roca que fue cavada en la roca, llevaba un sudario que pasaba por su cabeza, ¿sí? Y vio el sudario que pasaba por la cabeza del Señor Jesús, porque lo había visto antes de ser enterrado. Le habían puesto un sudario en la cabeza, ¿sí? Y lo ve enrollado, ¿sí? En el mismo lugar, pero enrollado. Y esto pone a Pedro a pensar. Pedro se queda pensando. Y nos cuenta el Evangelio que el primer discípulo entró y creyó y vio. Pero estos no entendían lo que Cristo había dicho, ¿sí? Que él debía de ser crucificado y al tercer día debería de ser resucitado de entre los muertos. Entonces ellos se fueron a casa. Pero sin embargo, la mujer seguía trabajando. Sin embargo, María Magdalena, ellos quizás se fueron a casa a descansar, pero sin embargo, María no se rinde. María sigue llorando afuera del sepulcro donde habían enterrado al Señor. Y estaba llorando. Y cuando de repente se agacha y ve a su lado dos ángeles, dos hombres de blanco con ropas fulgurantes. Uno estaba a su cabecera y otro estaba a sus pies y le hacen esta pregunta: mujer, ¿por qué lloras, mujer? Y esta mujer les dijo: porque se han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto, ¿sí? Porque se han robado el cuerpo del Señor Jesús y no sé dónde lo pusieron, ¿sí? Entonces miró para atrás y vio a Jesús, pero ella no comprendió, no palpó que era el Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? ¿Por qué lloras y a quién buscas? Usted tiene que buscar al Señor. Usted tiene que creer en el Señor. Usted tiene que esperar en el Señor. Usted tiene que confiar en el Señor, porque el Señor no tarda en llegar a tu presencia. Estás enfermo, espéralo. Si tienes miedo, espéralo. Tienes necesidad, espera al Señor, porque el Señor es un Señor que cumple. Es un Señor, no es un Señor que nomás promete, es un Señor que promete y cumple. Mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras y a quién buscas? Esta mujer, pensando que era el cuidador o el panteonero del huerto, el cuidador del huerto, le dijo: si tú has sacado el cuerpo del Señor Jesús, dímelo dónde lo has puesto para yo ir y llevármelo conmigo, ¿sí? Pero Jesús le dijo por tercera vez: María, María. Ella entonces volteó para atrás, se dio media vuelta y volteó para atrás y vio al Señor Jesús
resucitado y le dijo, Rabobine, ¿qué significa en hebreo? Maestro mío. Sí, y quiso agarrar a Jesús, pero Jesús le dijo, suéltame, porque no he vuelto donde mi Padre. Suéltame porque todavía no ha sido glorificado. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve a contarle a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es Padre también de ustedes, que subo donde mi Dios, que es Dios también de ustedes. María Magdalena fue en busca corriendo a contarle a Simón Pedro y al otro discípulo que había platicado con el Señor y que le había dicho tales y tales cosas. Sin embargo, ellos permanecían encerrados por miedo a los judíos. Pero Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Y después de haberle mostrado sus heridas de los clavos y del costado, los discípulos quedaron muy contentos, muy alegres porque habían visto al Señor. Sí, y estos, como ahí no estaba Tomás, apodado el gemelo, estos cuando estaban con Tomás, le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Pero Tomás dice, no, ustedes están locos, ¿sí? Locos. Hemos platicado con el Señor, hemos visto al Señor. Entonces Jesús de nuevo le dice, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban Espíritu Santo, reciban el poder, reciban la fuerza que viene del Padre, sí, y vayan, y a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, pero a los que ustedes no les perdonen los pecados, también quedarán atados. Y vemos cómo le cuentan a Tomás el gemelo que no había estado con ellos, vimos al Señor, pero Tomás dijo, no, si no veo los agujeros de sus clavos, si no meto mis manos, mis dedos en los agujeros de los clavos, no creo. Si no meto y si no palpo sus heridas, no creo. Entonces, 8 días después, ellos se reunieron de nuevo y permanecían en un lugar a puerta cerrada. Sin embargo, Cristo se presenta, aunque estaba cerrada la puerta, se presenta en medio de ellos y ahí estaba Tomás con ellos y Jesús les dijo nuevamente, la paz esté con ustedes. Y llama a Tomás, dice, ven acá, mete los dedos en tu costado y palpa mi herida, no seas hombre incrédulo, sé un hombre de fe. Cuando Tomás mete los dedos en el costado del Señor Jesús, cuando Tomás ve claramente que el Señor ha resucitado, entonces le dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y Jesús le echa en cara, tú creíste porque viste. Dichosos aquellos que van a creer en mí sin conocerme. ¿Quién son aquellos mis hermanos? Somos nosotros que creemos en Cristo, que vivimos en Cristo, que esperamos en Cristo, que sufrimos por Cristo, que cada día nos acosan a causa del nombre de Cristo. Si a usted lo odian por seguir a Cristo, pues que lo odien, que le valga madre, ¿sí? Somos perseguidos por Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que ser perseguidos en esta vida, tenemos que ver malas caras, tenemos que tener malos ratos, para que así vayamos poco a poco ganándonos el cielo eterno, ¿sí? El Señor ha resucitado. Busque que hoy el Señor resucite en usted y aférrese como esta mujer. Mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Sí, ella pensando que era el cuidador del huerto, le dijo, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto para yo llevármelo conmigo. Sí, entonces Jesús le dice, María. Y se da media vuelta María Magdalena para atrás y ve al Señor Jesús resucitado y le grita, Rabobine, ¿qué quiere decir en hebreo? Maestro mío, ¿sí?
Pero Jesús le dijo: suéltame, porque no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos que suba al Padre, donde es Padre también de ustedes, y que suba a Dios, que suba al cielo, que suba a Dios, donde es también Dios de ustedes. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y no seas incrédulo. El punto fulminante de esta cita es: trabájale. Trabájale, chíngale, ponte a trabajar para hacer el bien. Cómo esta mujer se aferra, como cuando María va a contarle a Pedro y a Juan, ellos trabajan, ellos van corriendo en busca de a ver qué es lo que ha sucedido, pero se encuentran con que no encuentran el cuerpo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús ha resucitado, y el Señor Jesús tiene que resucitar en ti. En ti, que te llamas Fernando, que te llamas Javier, que te llamas Martín, que te llamas Alicia, que te llamas Petra, que te llamas María, tiene que resucitar un Jesús nuevo, tiene que haber una María nueva, tiene que haber un Pedro nuevo, un Martín nuevo, un Fernando nuevo, un resucitar de la muerte, resucitar del pecado a la vida, pasar del pecado a la vida y vida eterna, porque es palabra de Dios. Yo vine para que sean colmados, yo vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Que la paz del Señor esté contigo, como hoy nos cuenta, la paz esté con ustedes, que la paz y la misericordia esté contigo y abunde en tu corazón, que la misericordia de Dios te cubra y que la paz te cubra, y que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 1. Sí, este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Para, si gustas de leerlo, ponte a leerlo, no seas huevona, no seas huevón, ponte a leer para que aprendas cómo el Señor Jesús está vivo, está resucitado, ¿sí? Y Él quiere resucitar en ti, quiere en ti un renacimiento nuevo, como le dijo a Nicodemo: es necesario que renazcas. Pero yo, como siendo viejo, me pides a mí que vuelva al seno paterno de mi madre. ¿Cómo me pides a mí? Sí, es un renacer de el pecado a la vida, de la muerte a la vida y vida eterna. Que Dios te bendiga, y pídele a Dios por mí. Gracias.